Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y estamos de vuelta con nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad, la ocasión de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana en Venezuela también, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también enviamos un abrazo a nuestra gente de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. Y en el viejo mundo, el viejo continente, también enviamos un abrazo. Por allí está conectada nuestra directora Susana López, a nuestro equipo y a nuestra audiencia que nos acompaña como todos los días a través de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Y Bajo la Lupa retomamos esta discusión sobre lo que ocurre hoy día en Venezuela en términos de la oposición. Normalmente hablamos mucho del régimen, de lo que hace, de los desmanes, etcétera, pero nos toca también hacer la mea culpa y sentarnos a analizar qué ocurre de este lado de la acera. Quedaron muchos comentarios por fuera, así que los voy a incorporar. Vamos a ver, aquí nos dice José Miguel Lares, dice: el problema de la sociedad venezolana es la falta de confianza en los dirigentes. Antonio del Nogal nos dice: entiendo tu posición y tus argumentos de arbitrariedad y abuso, pero no podemos detener, pretender luchar desde la violencia, porque no tenemos fuerza para eso. Como ciudadano debo luchar por la fuerza electoral y decirle al mundo que somos efectivamente mayoría electoralmente. Hay que probarlo con la presión electoral y defender el voto. No somos Cuba ni Corea del Norte. Hay que provocar y demostrar el fraude electoral. Bueno, Antonio, sí, pero insisto, hay muchos factores que tú no incluyes allí en tu propuesta, y das por sentado que con la simple participación del pueblo votando en contra del régimen, con eso basta. ¿Es que acaso cómo haces para visibilizar esa participación? Entendiendo que los medios de comunicación ya prácticamente están doblegados, que el Sistema Nacional de Medios Públicos es una plataforma en efecto para la hegemonía comunicacional. Tú dices Venezuela no es Cuba ni Corea del Norte, pues en mucho nos parecemos. Alarmantemente mucho nos parecemos. Y pues vuelvo al punto, ¿cómo haces para que, porque ya el mundo lo sabe, ya el mundo está claro en que en Venezuela hay una dictadura? Para muestra un botón, las sanciones de la Unión Europea, de Canadá, de Panamá, de Estados Unidos, del Grupo de Lima, de la OEA. ¿Qué más tenemos que decirle al mundo? Ahora, en efecto, y entendiendo que hemos pasado por la propuesta electoral que tú comentas, que nosotros hemos apoyado en su oportunidad, y no se ha conseguido nada, porque ahora sí podría hacerse. Por eso es que la pregunta va más allá. No es simplemente descartar tu comentario y tu aporte valioso, sino decirte, hey, ¿cómo haces para que en esta oportunidad, a través de qué estrategias, se podría en efecto conseguir un resultado distinto al que hemos conseguido durante todo este tiempo por la vía electoral? ¿Qué haría que el venezolano vuelva a pensar en esa opción? Además, entendiendo que el reforzador negativo que ha lanzado la oposición ha sido fatal. Bueno, esta elección sí vamos a votar, en la que viene no, en la otra sí, en esta no. Pues esos son reforzadores negativos. Terminan desviando la conducta hacia el punto no deseado, que pudiera ser la resignación, uno de los elementos de lo que hemos estado hablando en este momento. Elena dice, insisto, a Venezuela la agarró de sorpresa todo lo que les ha estado sucediendo durante estos 20 años, a nosotros durante estos 60 también. Nosotros 60 años después nos preguntamos todavía hasta cuándo y hasta dónde. Escuchen pues este escrito de nuestra querida Elena Madán, y todas las barbaries que vemos ahora desde fuera en Nicaragua, que es un ejemplo. Robertina nos dice, creo en la buena fe de María Corina. Pedro Fernández dice, si María Corina puede ser la líder que se monte sobre la ola de indignación en una explosión social, pero hay que darle un mayor apoyo, claramente orientado a darle un golpe a Nicolás Maduro en donde más le duela, y eso puede ser el ámbito militar. Antonio dice,
Perdimos una oportunidad electoral presidencial para demostrar el mega fraude, pero con la abstención no demostramos nada. La abstención se impuso y no veo frutos en eso. Es que no, sí, coincido, es decir, no hubo fruto en la abstención, más allá del incremento de las sanciones, la escalada en términos de sanciones por parte de los países de nuestro mundo. Pero internamente no hubo efecto, no lo hubo. Al menos que podamos ver, más allá del efecto que entendió el régimen venezolano, que podía recuperar las gobernaciones, las alcaldías, los consejos, todo lo que podían recuperar, entendiendo que la gente estaba dividida. Insisto, desde acá fuimos los primeros que dijimos no tiene sentido ir a votar. ¿Por qué? Porque las condiciones no estaban dadas. Nos han dado patadas hasta más no poder. Cada vez que lanzan una elección, cada vez que sale la oposición a votar, se burlan en la cara de nosotros y pues sencillamente no tenía sentido seguir el juego. Por eso insisto, yo te compro el argumento, Antonio, siempre que nos digas cómo harías para que en esta oportunidad la votación masiva a la que tú te refieres haga que se demuestre ante quién, qué vamos a obtener a partir de allí. Esa es la pregunta. Por eso es que muchos analistas insisten en que la vía electoral está cerrada completamente. Fíjate que tú dices, hey, no, todavía está abierta, hay posibilidad. Es muy difícil creer en una vía electoral, en un régimen o con un régimen que no te juega democráticamente. Es muy difícil. Pero insisto, si tienes las fórmulas para que sea efectivo este camino, pues compártelas con nosotros. Quizás es así y pues logramos entenderlas. Por ahora, todo parece indicar, y yo se los comentaba, que hay 3 elementos o 3 actores que son necesarios para poder salir de esta pesadilla. La activación del pueblo venezolano, protestas, manifestaciones, trancas, paros. Tiene que haber una convulsión interna masiva, porque no la ha habido. En el 2017 fue lo más cercano a esta convulsión interna, pero no llegamos al punto en el que se necesitaba para poder lograr esto. Número 1, un pueblo alzado. Número 2, una fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya la fractura se siente. Que aumente en 2.400% el sueldo de los militares en este año solamente es una respuesta a cómo se les está tratando de comprar. El que a los ascensos se les den a partir de una carta de lealtad al régimen es otra demostración. El que de los más de 40 generales que estaban gobernando batallones, etcétera, solo hayan hecho una renovación de 2 es un ejemplo de cómo están procurando controlar el ala militar. ¿Y por qué? Porque hay un resquebrajamiento que se está dando, porque hay un desgaste, una fatiga natural. Todo régimen llega a una fatiga natural en la que termina rompiéndose, termina fracturándose. Y el tercer elemento tiene que ver con las élites de poder que soportan al régimen. Unas élites del poder que poco a poco tienen que ir saliendo y minando, con conocimiento de causa además. El cuarto elemento, que es el comodín, el tema internacional. Pero yo tampoco, Antonio, y a todos los que están conectados en este momento, tampoco soy de los que opina o los que cree ilusamente que Venezuela se va a resolver con una intervención militar que va a llegar de la nada a salvarnos. Eso no va a ocurrir. Que uno lo puede querer, eso es otra cosa, si usted lo quiere o no. Pero la realidad es que eso es prácticamente imposible. Improbable. Ahí tenemos ejemplos, no solo en el continente, sino en el resto del mundo. Eso no va a ocurrir. Por eso es que es tan importante que dentro del país se establezcan las vías necesarias, efectivas, no efectistas. Son dos cosas totalmente distintas. Efectivas. No es la unidad por la unidad. Yo les decía, cuando sentaba un político aquí a mi lado, de político me decía, es que todo lo que hay que hacer es conservar la unidad. Yo le decía, es que la unidad no puede ser por la unidad. El fin último no puede ser la unidad. La unidad tiene que ser una herramienta para conseguir el fin último. Y el fin último justamente es la liberación del país. Y si esa liberación parte por la destrucción de los grupos y élites del poder
que han sostenido el régimen, entre ellas la oposición, bueno, pues tendrá que destruirse y tendrá que renacer un liderazgo que logre llegar a las masas. Que ese liderazgo estoy seguro que ya lo existe, lo que pasa es que no tiene plataforma para llegar a la gente. Pero tiene que existirlo. Ese liderazgo se vivió en el 2017, cuando independientemente de lo que dijera la oposición, ya no era que vamos a ir a marchar a las 10:30 de la mañana y luego a las 3 ya nos vamos a casa porque bueno, lo que sea. Y nos conseguimos en el punto A, B y C y ya le hemos reportado estas marchas al gobierno. No, señores. El 2017 el liderazgo se vio en la calle, en la sociedad civil, en la gente, en las urbanizaciones. Ese es el liderazgo que tiene que ir renaciendo, que está allí solapado. ¿Y por qué solapado? Porque también, pues sencillamente, las élites del poder de la oposición venezolana están tan claras que no quieren soltar el mango. Así como Maduro y el séquito de delincuentes que hoy día rigen los destinos del país o destruyen el destino del país, no quieren irse. Los dirigentes opositores no se quieren ir, quieren cogobernar. Si eso implica el mantenimiento de sus cargos, de sus prebendas, de sus beneficios, pues entonces cogobiernan. Pero esto parte por hacer una barrida completa. Porque no me dirán que los únicos capaces para conformar una oposición son los 30, 40, 50 líderes que siempre hemos visto tradicionalmente. Tan no me dirán aquellos que sean chavistas, aún quedan pocos afortunadamente, que el régimen de Maduro, al igual como lo hizo Chávez, no tenían a más nadie para ocupar cargos de gobierno, ni ministerios, ni viceministerios, ni presidencias de organismos públicos, que la familia, que los primos, que los sobrinos y por supuesto que los políticos que le han acompañado, que le dan toda la vuelta. Fíjense un ejemplo, y muy rápido porque sé que se nos va el programa y ustedes quiero incorporar todos los comentarios. Estados Unidos le revocó la visa de trabajo y de turismo a Asdrúbal Chávez. ¿Le suena el apellido? Bueno, pues sí, es el primo de Hugo Chávez Frías. Este señor llegó a ser ministro de petróleo. Imagínense, por acá tengo lo que hizo este señor, en lo que se desempeñó, poco más atrás, voy a buscarlo, un poco más atrás, bueno, tengo tantas cosas, aquí está, ¿sí? De petróleo fue presidente de Citgo, que esa era la razón por la cual se encontraba acá en Estados Unidos, se encuentra actualmente acá. Tiene 30 días para abandonar el país, fue revocada la visa de trabajo y de turismo, y bueno, lo que le decía fue exministro de petróleo y minería. ¿Cuáles eran sus competencias? Primo del finado Chávez. Sigo, ustedes recuerdan a Calixto Ortega, ese dantesco personaje del chavismo venezolano, que es tan chavista, tan revolucionario, que le brota la necesidad de vivir en los Estados Unidos. Viéndolo comprar carros completos llenos de mercancía. Bueno, este Calixto Ortega, que también estuvo acá en los Estados Unidos, a él le revocaron la visa, pero muy pocas personas saben por qué le revocaron la visa a este individuo. Bueno, a él se la revocaron porque este señor falsificó documentos para acreditarse experiencia en Venezuela en el área petrolera, la cual no tiene. ¿Y usted sabe cuál fue el premio de consolación para Calixto Ortega cuando fue expulsado, muy bien expulsado de Estados Unidos? Lo han mandado a Venezuela a presidir nada más y nada menos que el Banco Central de Venezuela. Entonces, aquí hay un patrón común, tanto en la oposición como en el régimen. Quieren mantenerse en el poder. Y voy a decir algo que sé que me va a ganar muchos enemigos. Además porque aprecio a esta persona de quien voy a hablar. Pero debo decirlo. Yo tengo un ejemplo en mi región que quiero compartirlo. Y me disculpo de antemano, saben el cariño que le tengo a la familia y a este político, pero tengo que ser sincero. Andrés Velázquez, de la causa R en Bolívar. Un hombre que yo respeto, con quien he compartido, con su familia también, con los miembros de la causa R. ¡Ey! Pero es que no es posible
que cada vez que hay una elección para gobernadores en el estado Bolívar de hace 20 años para acá, o un poco más incluso, pues Andrés Velázquez sea el único que se puede lanzar a través de la causa R. ¿Dónde está la generación de relevo? ¿Dónde están los liderazgos? Es la rosca. Es la rosca, es el control del poder por el poder. El fin último es el control del poder. Lamentándolo mucho en esa persecución por mantener las cuotas de poder, se le fue el país de las manos, señores. Tanto al chavismo como a la oposición. Se le fue el país de las manos. Ahí no hay más nada que discutir. Por eso es que coincido con García Trevijano y con los repúblicos cuando dicen aquí tiene que haber una ruptura del estado de partidos. Punto. Una ruptura total. Ah, bueno, pero ¿cómo se hace eso? Yo sé que es sumamente difícil. Parte primero por un estado de shock. En un segundo lugar, por una necesidad colectiva, una conciencia colectiva para reconstruir todas las bases del país. El país es la gente. El país no es solo o el Salto Ángel o una montaña o un pico nevado. No, es la gente. Y el país, en la medida en la que esté enfermo, o mejor dicho, la gente en la medida en la que esté enferma en términos psicológicos, en términos de disociación política, etcétera, pues el país va a ir por mal camino. Y el mejor ejemplo es lo que ocurre en las organizaciones particulares, y esto yo tengo experiencia porque además mi área de especialización fue justamente comunicación organizacional. Decían, no hay cosa peor en una organización, y esto aplica para un país, que tenga una cultura débil y sea disfuncional. Y cuando hablas de disfuncional es cuando crees que estás haciendo las cosas bien, pero lo que estás haciendo es destruir todo lo que está a tu paso, pero juras que lo estás haciendo bien. Y peor cuando es débil. Y para muestra un botón, cómo Venezuela se dejó meter la invasión cubana o no. ¿Quiénes debieron haber o quiénes debimos haber prohibido que se diera este hecho bochornoso e inédito en el país? Los venezolanos. Entonces, ante una cultura débil y disfuncional, ¿qué podíamos esperar como resultado? Nada, lo peor era lo que podía venir. Entonces, insisto, pues el punto va es con nosotros, no con que si Capriles o Ledesma, está bien, ellos son el reflejo de lo que somos nosotros. Un Maduro, un Chávez, ¿cómo llegó esa gente al poder? Es difícil, por supuesto que es difícil, pero somos corresponsables, señores. Tenemos una cultura débil y disfuncional. Nos invadieron sin disparar un solo tiro y hoy día los cubanos gobiernan a Venezuela como una viceprovincia, punto. Como una provincia. Lo hacen a sus anchas. Mientras nuestra gente muere de hambre, el régimen cubano viaja con qué tipo de aviones o ¿de qué procedencia son los aviones? Señores, venezolanos, de usted y mío. ¿Pero qué importa si los que gobiernan son los cubanos? Cuando Miguel Díaz-Canel tomó posesión a partir del nombramiento del Partido Comunista Cubano, ¿cuál fue el primer presidente en salir a visitar a este individuo? Adivinen, Nicolás Maduro. De segundón, por supuesto, no podía faltar en la fiesta Evo Morales. Pero entonces, vamos otra vez al punto. No es solo electoral la salida. No es solo un cambio de líderes o de dirigentes. El problema está aquí, muy cerca de usted, muy cerca mío. Está aquí, en la cabeza. Por eso es que países como los europeos que terminaron destruidos. Las guerras, las dos mundiales, se tiraron guerras entre países. Después las internas, guerras civiles. La peste, las hambrunas, las crisis y colapsos económicos hicieron que la gente entendiera que ya no quedaba nada. Que no había nada de dónde agarrarse, que lo único que quedaba eran las manos y los pies. Más nada. Y entendieron el justo valor y dimensión de lo colectivo y del valor individual también.
Por eso es que cuando alguien viene y me dice es que Venezuela es el país más rico del mundo porque tiene petróleo, le digo, señores, qué mal están o qué mal informados están. El país más rico del mundo es aquel que sin tener nada, su capital humano, su gente lo hace profundamente rico, poderoso, próspero, dentro de todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Eso es lo que hace realmente rico un país. Pero ¿qué ocurre? Y les digo yo que vengo de la academia porque me tocó dirigir a una de las universidades más prestigiosas del país. No hay inversión en investigación. Por eso es que estamos tan retrasados en términos tecnológicos hoy día, siendo que hace 60, 70 años Venezuela, sobre todo en el área de ingeniería, en el área médica, tenía avances significativos, importantísimos. Hoy día no. ¿Y por qué hoy día no? Porque se dejó de creer en esto. Se dejó de creer en el valor que tiene la inteligencia humana, en el valor que tiene cultivar las competencias y los conocimientos de los seres humanos, de los venezolanos. Eso quedó en segundo plano. ¿Y por qué quedó en segundo plano? Bueno, porque no importa. Yo gradué un médico en 2 años y medio, a un abogado 1 año, a un ingeniero le tiro 8 meses de un curso y les doy un titulito porque lo que importa es el título. Señores, no. Eso no sirve para absolutamente nada. Entonces entendamos, sí, estamos hablando de dirigentes, comenzamos hablando de dirigentes, pero inevitablemente me tuve que desviar para acá. Y me tuve que desviar por las implicaciones de la discusión que hemos venido presentando. Bien, ahora sí, incorporo los comentarios, me disculpan, pero tenía que dar estos argumentos. Vamos un poco más abajo. Dice Pedro, Venezuela necesita calle otra vez. Elena dice, y supe de un joven de 20 años que asesinaron de un balazo en la cabeza y hay que escuchar al padre explicando todo lo que ha tenido que soportar para el certificado de defunción, que 3 días después aún no lo ha podido obtener. Y aunque crean que no, todo tiene que ver. Antonio nos dice, nos encontramos dentro de la pirámide de Maslow en la fase animal. De acuerdo contigo, Antonio. Gustavo Chuecos dice, la abstención es muy difícil convertirla en fuerza, nadie la controla. A ver, ¿qué más tenemos por acá? La generala dice, nadie creía en Óscar Pérez. Y ahora sí, después que lo asesinaron, tienen que matar a María Corina Machado para que crean en ella. Un buen comentario que nos aporta. Edgar Daniel también está con nosotros. Robertina dice, al desgobierno le interesa la escasez de comida y medicina para tener al pueblo entretenido en busca de pan para su familia. Andrés Freites dice, los políticos venezolanos le siguieron el juego al gobierno, lo que dices de María Corina Machado es la pura verdad. Elena Madán dice, eso, ¿qué dices? Es un cliché y mientras más se repita, peor. No concuerdo contigo, pues está bien, parte de lo que cada quien tiene como oportunidad, Elena. Jesús dice, Miguel Hernández dice, para quebrar lo que hoy tenemos en Venezuela debemos retomar la iniciativa política. La corresponsabilidad no es una opción, es una obligación. La dirigencia política no puede sola, la sociedad civil tampoco puede sola, no podemos esperar que nuestras cúpulas democráticas se unan. Hay que trabajar desde abajo sin perder tiempo para hacer frente de manera efectiva a la crisis institucional y de erosión de la democracia derivadas de las acciones de diversos órganos del Estado, usurpadores y legales. La agenda social debemos construirla en consenso y asumirla como instrumento básico para recuperar la confianza entre los actores aliados con una nueva narrativa y movilización alterna orientada a, y nos los comenta Jesús Miguel Hernández, dice renovar la confianza, lucha política, la familia como el locus principal de la gente, la realidad cotidiana de la familia, los políticos deben ir al encuentro con la gente en sus espacios naturales del hábitat y acción social, accionando, dice, en cooperación y solidaridad, preparación formativa, preparación organizativa, exigencia reivindicativa. Un buen punto.
Nos comparte Jesús Miguel Hernández. Les invito a leerlo completo. A razón de tiempo tengo que seguir incorporando otros comentarios. Isabel Aguilar dice: el primer y garrafal error de la oposición fue haberse retirado de la contienda electoral de la elección de la Asamblea Nacional en el año 2005, donde Ramos Alup propició la abstención. Y aquí las consecuencias. Andrés Freites dice: Capriles se volteó, Leopoldo Tintori lo hundió. Diego dice: hay complicidad interna y externa a la clase política que se viste de oposición. No le interesan aquellos cambios que afectan intereses, intereses de su doble discurso. Escuché antes de salir de Venezuela a un líder opositor decir que si no puedes con tu enemigo, pues unirte a él. Orlando Fuenmayor dice: para lograr captar las masas en Venezuela debes ser populista en el discurso y el accionar. Lamentablemente estamos acostumbrados a las figuras del caudillo. Andrés Freites: las personas que se van huyendo de aquí de Venezuela. Pedro dice: Vladimir, convocar a no salir es no convocar a nada. Así que cualquier proceso electoral que vuelvan a montar es para salir a votar y llenar las calles de gente indignada. Calle es la salida para atraer la atención del concierto de las naciones dispuestas a intervenir. Ernesto dice: María Corina ha seguido trabajando para llegar al pueblo, ojalá la gente se dé cuenta y la apoye. Diego Márquez: Capriles ha sido el gran fraude a la esperanza del cambio en Venezuela. Por ahí Andrés dice: Guillermo Aveledo, no amigo, ese es otro caimán del mismo pozo. A ver, un poco más abajo dice al tema Elena, que deja el programa por las taquicardias. Andrés Freites dice: amigo, aquí lo que hace falta son acciones concretas y contundentes que dictamine la verdadera democracia basta de bla bla en Venezuela. Gracias por lo que estás haciendo por los venezolanos, Dios te bendiga. A ti también, Andrés, gracias por tus comentarios. A ver un poco más abajo, Diego dice, y por cierto, Ada Salas está por allí conectada con nosotros. Diego dice: salimos de Venezuela cuando esta cúpula opositora jugó con nuestras esperanzas de cambio y nos abandonó a la suerte. ¿Cómo creer en Aveledo, Ramos Alup, Capriles y otros tantos personajes? Antonio dice: así es, María Corina Machado no ha logrado llegar a la masa y eso es una realidad que debemos entender. Pedro dice: qué dolor al ver que los que salíamos a protestar en las calles de Caracas ya estamos fuera del país casi todos. Carlos Eduardo Castillo también. Edgar dice: buenas tardes. Maduro y su narcogobierno no salen con votos, es calle y más calle, candelitas a toda Venezuela. Salen porque salen, lo sostienen son los militares. De Cabo, nos saluda desde Cabudare en Venezuela Edgar Daniel Díaz. Por ahí nos dice Andrés: entre otras cosas, la indiferencia de la gente también sumado a todo lo que pasa. Robertina Cabeza dice: mientras los adecos y copellanos quieran seguir siendo líderes, estamos mal. Necesitamos gente nueva y preparada, que los hay mucho, sangre nueva. José Alvarado dice: Vladimir, por culpa de Henry Ramos Alup, estamos así. Él decía: en 6 meses sacamos a Maduro. Bueno, pues muchas gracias, José, por tu comentario. Nancy Márquez dice: considero que en este momento tan crítico que estamos pasando y ante la falta de los líderes habituales, y María Corina llama a la gente a la calle, el pueblo va a salir. Estamos urgidos de alguien con credibilidad que conduzca al pueblo. Es ahora. Mónica dice: yo creo en Antonio Ledesma, pero dolorosamente debió salir de Venezuela. Continúo muy rápidamente porque me toca ya despedir, estamos otra vez sobregirados. Orlando dice: lamentablemente en Venezuela aún vemos que necesita un caudillo, un mesías, ya que se tiene la creencia que el que más conecta con el pueblo es el que mejor habla, gesticula, etcétera. Eso es populismo y estamos acostumbrados a ellos. Andrés Freites: los poderes no son independientes. Esto es un teatro cubano, es decir, una línea cubana que está siguiendo el régimen, y no tanto, pues es que esto se puede generalizar en la región y a ver después quién los para. Es como una enfermedad grave. Por ahí nos dice Robertina: bueno, el tema de quedarnos sin apoyo de México, voy un poco más abajo, no nos queda tiempo. Vamos a ver. Milagros Calzadilla dice: es ser firme como María Corina. Creo que es la única seria de esta oposición falsa y
traidora. Andrés dice, la oposición le siguió el juego al gobierno, eso fue todo lo que pasó, engañaron a los venezolanos como niños. Berta también dice, Ledesma fue amenazado y por eso mis dudas con Corina. ¿O no ha sido amenazada? Pues sí lo ha sido, y además golpeada abiertamente, porque no pasa nada, sí ha pasado, afortunadamente no ha llegado a prisión o no ha sido asesinado, ojalá que esto no llegue a ocurrir, pero bastantes cosas le han ocurrido a María Corina Machado. Voy un poco más abajo, Ernesto Bates dice, por supuesto que ha sido amenazada. Ella logró un apoyo internacional antes que le prohibieran la salida del país y pienso que eso que por eso no le dan abiertamente. Robertina, tampoco hubo efecto con las votaciones. Como bien dice, se rieron de nosotros y seguirán. Héctor Maita nos dice, paro nacional. Imagino que Héctor nos saluda, como siempre, desde Seúl, en Corea del Sur. Mario, siempre digo Mario, difícil tu apellido. Sanipki nos saluda por allí. Antonio dice, ningún régimen totalitario garantiza transparencia electoral, pero por ello no hay que cerrar la vía electoral para demostrar el fraude electoral. Me pareció un absurdo cantar fraude desde la abstención. Los hechos son los que te permitirán demostrar pues o no la abstención. Yamilet Paduani también con nosotros, un poco más abajo, a ver. A ver, un poco más abajo dice Andrés Freites, limpiar la casa completamente. Jorge Gómez dice, la Unión ya está empezando en las calles con hospitales, eso es correcto, y otros gremios pidiendo sueldos dignos. Cuidado, y si por ahí vienen los verdaderos líderes, médicos, ingenieros, obreros, que estén luchando en efecto originalmente por sus reivindicaciones y por el derecho a poder ejercer, y terminen, como está ocurriendo en Nicaragua, luchando por la libertad en Venezuela. Berta dice, los venezolanos no tienen más nada que perder, ya perdieron todo, entonces ¿por qué no hacer un paro nacional? 3 días y el país colapsa y el régimen tiene que caer. No es nada fácil, pero sí. Pedro dice, hay que barrer completamente, apoyar un nuevo liderazgo para establecer una junta de gobierno transitoria que convoque unas elecciones verdaderamente democráticas. ¿Qué más? Seguimos un poco más abajo. Mi querido hermano y amigo Juan Saldarriaga también con nosotros. Ojalá que lo tengamos pronto acá en el programa. Antonio dice, no soy ingenuo de pensar que por la vía electoral salga el régimen de manera pacífica, pero sí es un mecanismo de protesta capaz de convocar un alzamiento popular. Hay que revivir la lucha desde el voto y defender nuestro derecho constitucional. ¿Qué más tenemos por acá? Ya estamos a punto de irnos. Pedro dice, Andrés Velázquez ya no es figura presidencial, preferible sería un empresario, un economista como Mendoza. Bueno, quedan muchos comentarios, les pido disculpas que no lo podamos incluir completo, pero bueno, nos toca ahora sí despedirnos, si no pues va a ser mucho más difícil el resto de las transmisiones. A ustedes, como siempre les digo, gracias por haberse conectado con nosotros el día de hoy, cerrando esta semana un programa que pues nos dejó prácticamente sin aliento, pues hablando en todo minuto de nuestra querida y golpeada Venezuela. Les pido a ustedes, que como siempre continúen compartiendo con nosotros en nuestros espacios sus opiniones, que son muy valiosas. Gracias por compartir el programa. Aquellos que no lo hayan hecho están invitados a hacerlo. No importa si nos vamos fuera del aire, en diferido. Muchísimas personas tienen la oportunidad también de entrar en esta discusión. Y a ustedes, como siempre les digo, que Dios me los bendiga. Se les quiere muchísimo, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta la próxima.